Continuamos con otro joven colega y amigo, Pablo Sansalone, médico veterinario de la Facultad de Ciencia Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata, bacteriólogo clínico e industrial, con una maestría en tecnología e higiene de los alimentos. Trabajó en SENASA en el departamento de aves y es profesor de la carrera de posgrado, especialización en producción avícola en la Universidad de Luján, y es gerente técnico de Phibro Animal Health, Argentina. Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá presente. Todos estamos acostumbrándonos a este nuevo formato de presentar charlas y creo que va a ser por un tiempo largo. La idea de la charla de hoy, como el título lo dice, es mostrarles un trabajo que se viene haciendo hace más de 5 años con el virus de Gumboro en conjunto con el INTA Castelar, a cargo del doctor Bagnosi y todo su equipo. Y quiero aclarar, yo trabajo en la empresa Phibro, nosotros somos proveedores de biológicos y parte de la información que voy a mostrar acá, una pequeña parte, tiene que ver con una vacuna nuestra, pero bueno, el fin del trabajo hizo que pudiésemos mostrar todos estos resultados que les quiero mostrar hoy. Para empezar a hablar un poco de la enfermedad, es recordar algunas características del virus. Esto todo el mundo que está presente lo conoce, es un virus que produce cuadros agudos en su forma clínica o también cuadros inmunosupresivos con enfermedades secundarias. Es una enfermedad de distribución mundial, o sea, no hay ningún país en el mundo que no tenga virus de Gumboro, dependerá después qué tipo de patotipo o cepas tiene. Es una enfermedad que afecta a aves jóvenes, básicamente, un animal desde el nacimiento hasta las 7-8 semanas de vida, y tiene un tropismo puntual por los linfocitos B inmaduros que se encuentran en la bolsa de Fabrici. Si tuviésemos que describir las presentaciones de la enfermedad, lo podemos dividir en dos maneras de presentar la enfermedad. Una es cuando afecta a las aves antes de las 3 semanas de vida, que los linfocitos B son inmaduros todavía y se están capacitando, y generaría una forma de inmunosupresión permanente. Y la otra es la forma clínica de la enfermedad cuando afecta a aves de más de 3 semanas de vida, hasta las 6, que puede producir la forma clínica con mortalidad o un cuadro subclínico inmunosupresivo. ¿Cómo es la patogenia del virus? El virus es un virus entérico, entra por vía oral, a través de las heces o la cama. En poquitas horas el virus migra a los macrófagos linfocitos del ciego y del yeyuno, donde hace una primera replicación. Por vía sistema venoso portal, hace una primera viremia y ya ahí llega a la bolsa de Fabrici donde se multiplica en los linfocitos, y unas 16 horas después del comienzo de la infección hace una segunda viremia y ahí llega a los órganos linfáticos secundarios. Luego, en 72 horas, en menos de 3 días, tenemos el cuadro clínico de la enfermedad. Esta patogenia es lo mismo para cualquier tipo de patotipo o cualquier cepa, incluso para una vacuna viva. Obviamente la vacuna sin producir el cuadro que estamos viendo. Tenemos que recordar algo en la ontogenia para entender las formas de presentación de la enfermedad. Acá a ustedes les voy a mostrar qué es lo que hace la bolsa de Fabrici y el timo en el desarrollo. Son los órganos linfáticos primarios. Y se sabe que la bolsa y el timo empiezan a capacitar y proliferar linfocitos B y T y el timo para luego migrar y sembrar los órganos linfáticos secundarios que van a ser los órganos linfáticos efectores. Este proceso es muy importante porque ocurre en las primeras, desde el embrión hasta las primeras semanas de vida. Es más, se sabe que al 7º día de vida casi el 100% de los órganos linfáticos secundarios están capacitados. Por eso, cuando nosotros tenemos un desafío antes de las 3 semanas de vida, antes de que se produzca este proceso de capacitación y proliferación, vamos a tener una caída en la colonización de los órganos linfáticos secundarios que van a evitar una respuesta inmune. ¿Qué nos va a traer eso? Bueno, básicamente va a haber menos linfocitos B, que no van a estar capacitados, y vamos a tener una menor respuesta a la infección, con posibilidad de tener una infección secundaria o una enfermedad bacteriana, y también una menor respuesta a vacunaciones, porque la inmunidad humoral se va a ver seriamente afectada. Después tenemos la forma clínica de la enfermedad. Ahí yo puse algunas fotos. En los casi 20 años que trabajo en avicultura nunca vimos cuadros así, donde básicamente se ven la diarrea blanquecina, animales postrados, ruptura de endotelios, hemorragia en los músculos, nefrosis.
El virus de Gumboro, una vez que ingresa al organismo, es opsonizado por anticuerpos. Esos anticuerpos activan el complemento y generan depósitos en los glómerulos renales o en los endotelios y generan lo que se llama la reacción de Arthur. Esto lo hemos visto en la facultad, que es una reacción de hipersensibilidad que produce ese daño. Otra característica que tiene el virus de Gumboro en cuanto a la mortalidad, sabemos que la mortalidad hace un pico al tercer día y luego comienza a caer y desaparece. Respecto al agente etiológico, bueno, el virus de Gumboro es un virus resistente al medio ambiente porque es un virus desnudo. Los virus desnudos, como ustedes saben, son virus mucho más resistentes y pertenece a una familia que se llama Virnaviridae. Vi es de 2, RNA es de 2 cadenas de ARN, o sea que su nombre está describiendo parte de la conformación de su genoma, 2 hebras de RNA, que es bastante, no es tan común en los virus de ARN tener doble hebra. Por otro lado, es un virus que, debido a esto, y es que el virus RNA es sensible a mutaciones y reordenamientos o reassortment, y también a recombinaciones homólogas. Hay 2 serotipos del virus de Gumboro, el serotipo 1 y el 2, pero solo el serotipo 1 es patógeno para las aves. Y dentro de ese serotipo 1 tenemos diferentes tipos de cepas de Gumboro. Tenemos las cepas clásicas y las cepas muy virulentas. Estas 2 tipos de virus, a nivel antigénico no hay muchas diferencias, pero sí en la virulencia. Y tenemos las variantes antigénicas. Las variantes antigénicas, básicamente las americanas, A y Delaware, que tienen un montón de epítopes en superficie que no son compartidos con las cepas clásicas o muy virulentas. Si hacemos un poco de historia del virus de Gumboro, podemos comenzar en el año 57, cuando el doctor Cosgrove, en el estado de Delaware, hace la primera descripción de la enfermedad. Ellos ven una nefrosis, suponían que era una cepa de bronquitis, pero era diferente el comportamiento. Ya en el año 62 se identifica el virus y se empiezan a desarrollar unos años después algunas vacunas que fueron eficientes para el control de la enfermedad. Entre ellos, los investigadores importantes de esa época, el doctor Moulthrop o Winterfield. De hecho, hay cepas que tienen sus nombres. Ahora, en el año 80 encuentran el serotipo 2, que les contaba antes, un virus apatógeno, y que lamentablemente no da seroprotección cruzada con el serotipo 1. Por eso nunca pudo ser utilizado para formular vacunas. Hasta ese momento venía funcionando todo bien con el virus de Gumboro, pero en el año 87 empiezan a haber algunos cuadros de inmunosupresión en Estados Unidos y se aísla y se descubre las variantes antigénicas AIE o americanas del estado de Delaware, donde el doctor Shackwood fue el pionero en este proceso. En el 91, también está descrito en algunos fines de los 80, aparecen las cepas muy virulentas de Gumboro en Europa Oriental. En ese momento contaban que daban 3, 4 vacunas en el campo y no lograban controlar la enfermedad, hasta que aparecen en esa época las cepas intermedias plus y intermedias hot que controlan el virus muy virulento. Ese mismo virus en el año 97 es descrito y publicado en Brasil, y en Latinoamérica y en algunos países más que otros, el virus se hace prevalente. Y podemos considerar que en los 2000 aparecen unas nuevas variantes antigénicas subclínicas, que es las que vamos a hablar hoy. ¿Cómo se controla la enfermedad? Bueno, siempre es recordar bioseguridad, o sea, bajar el desafío ambiental fundamental, y después lo que podemos hacer es vacunar. Y la vacunación tiene 2 objetivos. El primer objetivo es generar inmunidad pasiva a la descendencia, o sea, generar anticuerpos maternales que van a proteger al pollito durante las primeras semanas de vida. ¿Eso cómo se hace? Hiperinmunizando a los reproductores pesados. Un programa de vacunas vivas más una vacuna inactivada, que el único fin que tiene es aumentar lo más posible los anticuerpos que van a ser transferidos a la descendencia. Y por otro, el objetivo de las vacunas es generar inmunidad activa. La inmunidad activa lo que busca es justamente proteger de la enfermedad. Y tenemos 2 maneras. Una, que es la mayormente utilizada, es vacunando en la planta de incubación. Ahí podemos utilizar complejos inmunes, vacunas recombinantes, vacunas vivas modificadas, o se vacuna en algunos casos, vacunación en el campo, con vacunas vivas atenuadas. ¿Qué fin, como les decía antes, qué fin busca la transferencia de inmunidad pasiva? Uno es tratar de que el reproductor transfiera anticuerpos protectivos. No todos los anticuerpos son protectivos. Los anticuerpos protectivos son anti-BP2, que ahora vamos a ver, es una proteína del virus de Gumboro, que es la que realmente necesitamos que sea opsonizada y cubierta. Esos anticuerpos van a ir desapareciendo a lo largo del tiempo, se van a ir catabolizando, y va a ocurrir ese proceso en el animal adulto y en el parrillero. Se calcula que más o menos en un parrillero, alrededor de la tercera semana de vida, ya no quedan anticuerpos maternales.
¿Y cuánto es la cantidad que se transfiere de un reproductor a un bebé? Se calcula más o menos entre un 70 a un 50%. O sea, un animal adulto que tiene 10.000 le transferirá 5.000 o 7.000 a un bebé. Esta diapositiva es para mostrarle algo que es interesante. Nosotros trabajamos con poblaciones con diferentes edades. Ustedes ahí lo que pueden ver son 3 lotes de reproductores de 35, 45 y 55 semanas de vida, y ven esos puntitos rojos, que es la cantidad de anticuerpos que tienen. Uno da la última vacuna inactivada entre las 18 y las 20 semanas de vida, en la recría, luego no la toca más, y esos anticuerpos van a hacer un pico y luego van a caer y se van a catabolizar. A medida que las aves van envejeciendo, van perdiendo anticuerpos maternales y van transfiriendo menos a la descendencia. Ese proceso de catabolismo también ocurre en el pollo parrillero. El pollito nace con una X cantidad y a medida que va creciendo, se van catabolizando esos anticuerpos maternales. Esos anticuerpos maternales, como dije, son insoslayables para cualquier tipo de programa vacunal. Esos anticuerpos tienen una función, que es la que vamos a ver ahora. En esa diapositiva, o en este slide, es un slide bastante viejo. Ustedes lo que pueden ver acá tienen el título de anticuerpo y la edad del ave. En naranja tienen la caída de anticuerpos maternales y en azul, en línea punteada, tienen la generación de inmunidad activa por el individuo. Y marqué en rojo acá, el fin o el objetivo es tratar de que la caída de anticuerpos maternales y la generación de inmunidad activa sea lo menos violenta posible, que la transición sea bastante fácil de tener. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy les mostraba, hay un montón de planteles en una granja con diferentes tipos de anticuerpos maternales y queremos dar una vacunación en el campo. ¿En qué momento lo vamos a hacer? Si tienen muchos anticuerpos, la vacuna va a ser neutralizada. Si tienen pocos anticuerpos, el virus de campo va a entrar antes. Entonces, la vacunación en el campo se hacía bastante engorrosa. Con la aparición de vacunas en planta de incubación, esto en cierta parte fue corregido porque no son opsonizadas por esos anticuerpos maternales, pero también necesitan un tiempo en generación de inmunidad, entre 3 a 4 semanas. Por eso, vuelvo a repetir, es fundamental tener una buena cantidad de anticuerpos maternales para evitar la infección de campo y para darle tiempo que las vacunas de planta de incubación funcionen correctamente. El virus de Gumboro fue clasificado de 3 formas, o es clasificado de 3 formas. Una es por técnicas de anticuerpos monoclonales, que van a ver la antigenicidad del virus. Esto se hace en paneles de anticuerpos monoclonales, y podemos diferenciar, por ejemplo, se hizo en el pasado, las cepas variantes americanas de las cepas clásicas. Es costoso, es caro y generalmente se usa para fines de investigación. Por otro lado tenemos las pruebas de patogenicidad, donde tenemos los patotipos. Esta es la prueba gold estándar. Se utilizan aves susceptibles, generalmente una pollita blanca Leghorn. Se desafía con ese patotipo y se ve si es una cepa muy virulenta, que puede matar el 50% de las aves, si es una cepa clásica o una cepa inmunosupresiva. Hoy en día lo que se utiliza es la genotipificación. ¿Por qué? Porque es algo que está al alcance de todos, porque es más fácil de realizar, pero esto vale recalcar de acá en más que la genotipificación solo evalúa el genoma del virus, la parte genética, pero no la parte fenotípica. Para la parte fenotípica habría que hacer las 2 pruebas que antes les expliqué. Ahora, en base a la genotipificación, ¿cómo es el genoma del virus de Gumboro? Hoy vimos que el virus está conformado por 2 segmentos, un segmento A y un segmento B. El segmento B codifica para una proteína que se llama BP1, que es la polimerasa, que es la que hace que se multiplique el virus. En el segmento A hay 4 proteínas de la BP2 a la BP4, donde la más interesante es la BP2. ¿Por qué? Porque la BP2 son proteínas de la cápside externa del virus. Y en esa cápside externa del virus, nosotros vemos, ahí ustedes pueden ver en esta imagen, que BP2 tiene picos hidrofílicos, se llaman grandes y pequeños. En estos picos hidrofílicos donde se producen, o esta región BP2 donde se producen la mayor cantidad de mutaciones. Acá, por ejemplo, en el pico A y en el B se producen los cambios de epítopes de superficie, cambios conformacionales. Entonces, todos los investigadores van a hacer una PCR, una amplificación, solamente de la BP2 porque es la zona que más muta y la que está más expuesta a la presión de selección por anticuerpos y por las vacunas que utilizamos. Entonces, hasta la fecha ustedes veían clasificaciones en grupos. En el pasado el mismo doctor Sharwood había clasificado en 6 grupos. Esa era una técnica de PCR donde se usaban enzimas de restricción, una técnica
más vieja. Y Yagud, al ver que había diferentes notificaciones en el mundo con nombres del país, trató de agruparlo y logró agruparlos en 7 genogrupos. Esta es una publicación que tiene poco más de 2 años, y él encontró 7 genogrupos en la nueva clasificación, donde el grupo 1, 2 y 3 tienen distribución mundial, y del 4 al 7 son de regiones o diferentes países. Vamos a ver brevemente algunos. Por ejemplo, en el grupo 1 tenemos las cepas clásicas, que están distribuidas mundialmente, como les dije. En el grupo 2 tenemos las variantes americanas A y E de Delaware. Y en el grupo 3 tenemos las cepas muy virulentas. Estas casi están distribuidas en todo el mundo. Después tenemos el genogrupo 4, que ahí nos atañe a nosotros porque están las cepas sudamericanas, que es las que vamos a hablar a continuación. También en Sudáfrica se han descrito este tipo de genogrupo 4. Hay otro grupo que es el genogrupo 5, este está en México, es un grupo raro, combinado con diferentes tipos de cepas. Un grupo 6 que fue prevalente fundamentalmente en Italia y en Arabia Saudita, y un grupo 7 que está en Australia y en Rusia. De esta manera tenemos clasificados los 7 genogrupos. Ya vamos cerrándonos a nuestra región. Acá les voy a contar un poco de la situación regional de los países que voy a hablar. Y este trabajo, más allá que es viejo, fue hecho en Brasil durante 10 años, del año 2002 al 2013, donde se evaluaron 8.570 muestras. Acá en el título ustedes pueden ver que esta clasificación en estos grupos fue previo a la clasificación de Yagud que les mostré antes. Pero básicamente lo que hacían en esa época, usaban la técnica de RFLP y podían encontrar, por un lado, el grupo 3 de la cepa Winterfeld 2512, otro grupo de las cepas recombinantes y el grupo 11 de las muy virulentas. Pero en ese momento encuentran un 42% un grupo 15, que luego se supo que fue el genogrupo 4, y otro 10% donde encontraban este genogrupo 4 o 15 combinado con las cepas vacunales. Básicamente lo que se obtiene de esta información es que la mitad de las granjas evaluadas en Brasil durante esos 10 años tenían una cepa sudamericana, un linaje propio que no pertenecía a ninguna vacuna. ¿Qué es lo que se veía en el campo? En el campo veían que no había un cuadro inflamatorio, no eran graves las lesiones, había una atrofia de bolsa, y se veían más decomisos, más dermatitis, más celulitis o problemas respiratorios asociados con este virus sudamericano o genogrupo 4. En el año 2015, ahí ustedes pueden ver 3 papers de Argentina, Uruguay y Brasil, donde cada uno le ponía el linaje propio de cada país. Y lo interesante que tanto en Argentina y Brasil, los investigadores posterior a esto, de hecho parte del trabajo fue hecho en conjunto con estos investigadores, el INTA y la Universidad de Uruguay, que llegaron a un consenso que los 3 linajes pertenecían a un linaje sudamericano, que así fue como lo llamó Ariel Bagnosi en las publicaciones que realizaron. Y vuelvo a insistir, es un genogrupo 4. Esto fue la deducción que llegaron en el 2015, que el 80% de las cepas que encontraron en ese momento pertenecían a un linaje sudamericano. ¿Cuál es la hipótesis de por qué apareció esto? Esto es en Argentina vienen utilizándose vacunas para gumboro de hace muchos años, las mismas vacunas. La hipótesis fue, bueno, este linaje sudamericano tiene ciertos atributos que le permitieron evadir la respuesta inmunológica para las vacunas, y las preguntas que se hacen son, ¿tienen diferencias de virulencia, patogenicidad, diferencias antigénicas o una combinación de ambas? Cuando uno lee las mutaciones, en general en los virus, se puede hablar de lo siguiente. Ahí lo que tenemos es una población viral, donde en gris tenemos la cepa prevalente y 2 virus que van mutando permanentemente. Los virus para evolucionar permanentemente van mutando. Muchas de las mutaciones quedan en el camino, no son propicias para la viabilidad del virus, pero otras mutaciones o reordenamientos o recombinaciones hacen que ese virus evolucione en conjunto con el huésped, lo que llama una coevolución, y hacen que durante una presión de selección, básicamente hecha por vacunas, el mismo huésped, la carga viral o factores ambientales, generan un control. Ahí tenemos anticuerpos contra la cepa que estamos trabajando, pero la mutación que apareció evade esa respuesta inmunológica y prevalece y genera nueva población viral, donde la prevalencia
ya cambió totalmente y tenemos mucho más del nuevo virus variante de rojitos, que cambió su superficie, respecto a la población inicial. Esto está hecho de forma grosera, pero es más o menos para entender qué es presión de selección y por qué aparecería un nuevo virus. Mutaciones ocurren siempre, el tema es cómo se selecciona para que aparezca esa mutación. Yendo ya al trabajo nuestro, nosotros, como les decía antes, trabajando con el INTA, dividimos en 3 partes el trabajo. Tenemos una primera parte donde se hizo un relevamiento epidemiológico de las cepas circulantes de Gumboro. Eso fue hecho durante 4 años, del 2015 al 2018 inclusive. Luego hicimos el mismo relevamiento utilizando una vacuna nuestra administrada en planta de incubación, 2017 al 2019. Y por último, se hizo un estudio de virulencia y patogenicidad del linaje sudamericano. Esto fue la tesis doctoral del doctor Gonzalo Tomás, de Uruguay. En la primera etapa se hizo lo siguiente: se fueron a casi 100 granjas, 98 para ser exacto, distribuida en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Y como no sabíamos bien la situación, comprendimos un amplio grupo etario de 20 días a 47 días de edad. Las granjas, ¿cómo se eligieron? Bueno, elegimos todas las mejores granjas, las que tenían malos resultados o regulares, no siempre eran por problemas sanitarios. Elegimos algunas que habían tenido problemas de inmunosupresión o cuadros recurrentes respiratorios, pero otras, como les decía antes, no tenían ningún problema, simplemente entraron dentro del screening o de ese relevamiento. Lo interesante fue que los títulos de anticuerpos maternales fueron desde 1200, con un coeficiente de variación de 76%, a 9119 con un coeficiente del 18%. O sea, lo que les voy a mostrar ahora, la presencia de estas cepas, incluso estuvieron en animales con alto nivel de anticuerpos maternales. Lo que hacíamos cuando íbamos a la granja, como rutina, se tomaban 5 animales al azar, se pesaban, luego eso se anotaba en una planilla, luego se retiraba el vaso, la bolsa se pesaba, ahí tienen las tablas que utilizamos, la balancita, ahí tienen el peso del animal, el peso de la bolsa, y eso luego sacábamos un índice bebé para chequear que el tamaño de la bolsa estuviese acorde a la vacuna que había sido administrada. Esas bolsas de Fabricio se colocaban en una bolsa Ziploc y se remitía al INTA poniendo el nombre de la empresa, el nombre de la granja, la edad y la fecha, nada más que eso, para luego hacer PCR o RT-PCR y secuenciación. ¿Qué es lo que obtuvimos? Ahí ustedes lo que van a ver en esa tabla, van a ver el tipo de vacuna, donde tenemos las aves que recibieron un complejo inmune, las vacunas que reciben una vacuna recombinante o vacunas vivas en el campo, la cantidad de cada grupo, en total 98, y luego dividimos un primer resultado, las aves que dieron negativa o positivas. Positivas podían ser al virus vacunal o al virus de campo. Básicamente, tuvimos la mitad de los animales negativos y la mitad de los animales positivos. Ahora, dentro de los positivos, ¿a qué pertenecían? Entonces, dentro de los positivos dividimos si pertenecían al virus vacunal, si pertenecían a una cepa clásica de campo o una cepa de campo sudamericana. Y nos encontramos que, por ejemplo, en el caso del complejo inmune, en el 5,5% encontramos la cepa vacunal, pero en un 39% cepa clásica de campo y en el otro el 55% cepa sudamericana. Con la vacuna recombinante no encontramos la cepa vacunal, que estaba dentro del lógico, pero encontramos un 91% de cepa sudamericana, y con las cepas vivas encontramos lo mismo, más parecido al complejo inmune, un 62% de cepa sudamericana. Básicamente, en resumen, en los animales positivos encontramos que casi el 95% de esas aves tenían una cepa de campo y no una cepa vacunal. Luego, en el segundo trabajo, lo que hicimos fue, eso era para testear nuestra vacuna, dimos la vacuna nuestra en planta de incubación. Este es el diseño experimental, dábamos la vacuna Inovo o primer día de vida, y luego entre los 24 y 26 días de vida íbamos a hacer la necropsia, a tomar la bolsa. ¿Por qué elegíamos esta enfermedad? Porque es el momento de mayor posibilidad de levantar un virus, ya sea de campo o vacunal. Sacábamos la bolsa y hacíamos el mismo procedimiento. ¿Qué nos encontramos? Bueno, en este caso tenemos un gráfico similar. Obviamente que la cantidad de vacunas de otras vacunas fue muy inferior a la nuestra, o sea, testeamos 53
granjas con nuestra vacuna y muy poquitas con el complejo inmune o la vacuna recombinante. ¿Qué es lo que se obtuvo en este primer análisis? Que encontramos 28% de animales negativos con la vacuna nuestra y 72% positivos. Muy similar a lo que ocurrió con el complejo inmune. Ahora, cuando volvimos a desglosar y quisimos ver a qué pertenecía ese positivo, nos dimos cuenta que en el caso del inmunocomplejo el 82% eran solo 6 animales, 6 granjas, tenían la cepa sudamericana. Con la recombinante habíamos encontrado en el 50%, era solo una, pero lo interesante fue que con MB1 encontramos que el 95% tenía la cepa vacunal y solo el 5% una cepa clásica. Esto es para contarle que el título promedio de los 42 días de esos animales dio alrededor de 3.600 con un coeficiente del 34%. Y la última parte fue, bueno, encontramos esa cepa. ¿Qué hace esa cepa? ¿Es importante? ¿No es importante? Y acá se hizo el estudio de virulencia y patogenicidad que les contaba antes. ¿Qué fue lo que se quiso hacer? Bueno, básicamente fue un estudio comparativo de virulencia y patogenicidad entre una cepa clásica y esta cepa sudamericana, en las cuales se evaluó cambios morfológicos en la bolsa de Fabricio en el vaso, lesiones microscópicas en la bolsa de Fabricio, la carga viral en órganos linfoides y el título de anticuerpo. ¿Cómo fue el diseño experimental? Muy simple. Esto se hizo en los aisladores del INTA Castelar, como les decía, tesis doctoral de Gonzalo Tomás. Se alojaron 108 animales SPF, LEGO, y a los 14 días de vida, se tomó un control negativo, que no se desafió, un control desafiado con cepa sudamericana y un otro grupo desafiado con cepas clásicas. Se inocularon a los 14 días y luego, a diferentes días post-infección, 1, 2, 4, 7, 14, 21 días post-infección, se fueron sacrificando 6 animales de cada grupo. Yo solamente voy a hacer un breve resumen de esto porque no hay tiempo. Si ustedes quieren, el paper está disponible para poder leerlo. ¿Qué resultados obtuvimos? Una de las cosas que se evaluó fue el peso de la bolsa. Ustedes en la parte inferior lo que pueden ver es que al primero, segundo y cuarto día no hubo grandes cambios en el tamaño, no eran significativos. Sí se veía macroscópicamente ya una diferencia del control negativo respecto a la cepa clásica y al sudamericana, pero sí a partir del séptimo día los cambios eran significativos estadísticamente y fueron prolongándose hasta los 14 días y 21 días donde se terminó el ensayo. Ahí ustedes pueden ver claramente la diferencia de tamaño en las bolsas de los animales no desafiados versus los animales desafiados con cepas clásicas y con cepas sudamericanas. Otra cuestión que Ariel me contaba cuando yo no estuve en la parte del desafío de los embriones fue que en los embriones se veían hemorragias cuando se desafiaban con cepas clásicas y edemas con cepas sudamericanas. Otros parámetros que se evaluaron fue a nivel histopatológico, no hubo grandes diferencias, solamente se observa el séptimo día una diferencia entre la cepa sudamericana y la clásica, donde hay un poquito más de daño de la cepa clásica, pero en cuanto a la cuantificación viral no hubo grandes diferencias en ambos virus, tanto la clásica como la sudamericana. El control negativo, que es el verde, siempre da negativo, como debe ser. Y la serología dio el mismo patrón, una seroconversión muy similar en ambas cepas, sudamericana y clásicas. Como conclusiones, insisto, breve de este trabajo, hay una nueva cepa sudamericana. Esa variante posee un 80% de prevalencia, quizás más, hasta ahora 80%. Cuando se hizo la secuenciación y los tipos de aminoácidos, se vio que tienen diferencias en ciertos aminoácidos que son la marca o signatura del virus, y las lesiones son similares pero no son exactamente las mismas. Esta es una primera etapa donde se quiso evaluar si el virus realmente era patógeno o no, y se pudo ver que sí. Ya finalizando, ¿qué conclusiones podemos tener de este trabajo que les contaba? El virus de Gumboro evoluciona permanentemente. Esa evolución, la evolución de la patogenicidad y la antigenicidad parecieran que van por diferentes caminos. No necesariamente van de la mano. Hay una nueva clasificación disponible hace 2 años y medio que nos facilita la manera de poder leer hoy los genogrupos a nivel mundial o a nivel regional.
Hay prevalencias regionales de ciertos genogrupos que se mueven por lo visto dentro de ciertos países. No sabemos por qué. Argentina tiene una prevalencia de 80% de este genogrupo 4, linaje sudamericano. Ese linaje sudamericano pareciera que va de las medidas preventivas que utilizamos hoy, porque definitivamente ni los anticuerpos maternales que vimos, ni los planes vacunales logran controlarla. Produce lesiones similares, pero no exactamente las mismas que un virus clásico. ¿Y cuáles serían los próximos pasos a realizar? Bueno, evaluar la eficacia de las vacunas actuales versus la cepa sudamericana en un laboratorio, en un aislador, como se hizo el estudio de patogenicidad. Evaluar las características fenotípicas del virus con anticuerpos monoclonales para ver si hay similitudes o no con las cepas vacunales que estamos utilizando. Y también, interesante, una etapa mucho más desafiante para nosotros es ver si la asociación de estas cepas sudamericanas con otros agentes infecciosos genera un problema. Llámese virus de bronquitis, de anemia o clostridiosis. Bueno, eso es todo y le quiero agradecer fundamentalmente a la gente del INTA, a Ariel Bagnosi, a Bessie Cray, a Valerio Olivera, a la gente del Uruguay, a Gonzalo Tomás, Ana Marandino, Rubén Pérez y a mis compañeros de trabajo, a mis amigos Manuel Veiga, Enrique Herralde, Mario Manelli y Raúl Lorenzati. Ellos son los que siempre están ayudándonos a hacer todo este trabajo. Así que bueno, muchas gracias.